¿Cómo termina el SP500 esta semana? Bueno, vamos a empezar en gráficos semanales, viendo cómo termina la vela de la semana. En este caso termina fuertemente al alza, casi cerrando por encima de los niveles de resistencia que tenemos en esta zona, que tenemos marcado alrededor de los 2956. Vamos a ver en gráfico de 4 horas con más detalle. Entonces en el momento tenemos varias cosas. Tenemos una, dos, tres posibles distribuciones que vamos a ver con más detalle en gráficos horarios. Pero ¿por qué digo posibles distribuciones? Porque el mercado en estos momentos, en vez de testear en esta zona y tener un rechazo muy claro por parte de la oferta, en estos momentos no está encontrando ningún tipo de ventas en esa zona, no está encontrando oferta. En estos momentos pareciera que fuera más un proceso de reacumulación a un proceso de distribución en gráficos de 4 horas. Entonces lo que yo comentaba en el video pasado era que para confirmar que esto fuera una distribución, primero estamos en esta distribución, para confirmar que fuera una distribución debía encontrar venta en estos niveles para posteriormente empezar una caída, pero al no encontrar ventas, al ver que en apariencia distribuyen, pero el precio sigue desplazando al alza, siguen encontrando compradores, lo que significa es que puede ser más un proceso de reacumulación, es decir, que el mercado simplemente esté reacumulando para empezar a romper. Eso es lo que aparenta ser, teniendo en cuenta cómo termina el mercado en estos momentos. De todas formas, para confirmarlo tendría que cerrar por encima de estos niveles. Por el momento, la idea de la distribución se puede mantener, pero la forma como termina el mercado en estos momentos pareciera indicar que esto es más una zona de reacumulación que una zona de distribución. Ahora, si vamos a gráficos horarios, tenemos exactamente lo que comentaba. Inclusive, bueno, primero yo había establecido una entrada por debajo de estos niveles, había comentado que había que hacer seguimiento con esta línea de tendencia, porque en caso de que se rompiera o en caso de que el mercado llegara a testar esa línea de tendencia, había que determinar a ver con qué intención iba a llegar la demanda y si iba a encontrar oferta en esos niveles para ver si podía seguir cayendo. Pero vemos que en ese momento aparentemente encuentra oferta, pero la oferta no es suficiente para sostener y rompe con intención la demanda en esos momentos. En ese momento no alcancé a cerrar la posición porque no estaba presente, me tocó aguantar la posición con stop por encima de estos niveles. En ese momento no me salta la posición, permanezco con esa posición en mercado en todo este momento. Por acá en esta zona inclusive alcancé a subir un tweet en Twitter, alcancé a subir que había ingresado 2 nuevas posiciones en estos niveles, ya hubiera quedado con 3 posiciones. ¿Por qué? Porque se estaban generando 1, 2, 3 distribuciones, que lo podemos ver con más claridad en gráficos de 5 minutos. Inclusive publicó una imagen. Lo que en apariencia puede ser una distribución con engaño, manipulación, otra distribución, y en el momento que nos generan esa distribución, esa tercera distribución, que sería esta, vemos que el precio cae con fuerza, con intención. En este momento vemos como la demanda, voy a acercarlo un poco más. En ese momento yo veo como la demanda era incapaz de sostener estos precios, ingreso una nueva posición al ver que ya empezaba a rechazar allí fuertemente la oferta, porque veía intención. Después cuando llega a estos niveles, que son niveles importantes, vemos que la demanda tampoco es capaz de sostener, y lo que parecía ser que iba a ser una caída interesante en ese momento, bueno, habría 2 nuevas posiciones. Esta, ya en ese momento tenía 3 posiciones. Lo recogen al precio, puede hacer un testeo, se aguanta, digamos, la posición en ese momento. Vamos a volver a gráficos horarios. Entonces vemos que después que el precio lo recogen en esta zona, empieza a caer, testean esta
esta zona, ahí tras una línea de tendencia, cuando hacen ese testeo, hacen el test normal, un pullback, caen y hasta ese momento parecía favorecer mucho los cortos. Como vemos hasta esos momentos, antes de que empezara este impulso al alza, parecía de alguna manera confirmarse de alguna manera lo que venía planteando, de que esto eran 1, 2 y 3 distribuciones. Pero ¿qué pasa? Al momento en que trazo esta línea de tendencia, más o menos buscando lo mismo que había hecho anteriormente en esta zona, quería probar la intención que realmente tenía la oferta. Veo que en estos momentos no lo hacen, no sostienen en esa línea de tendencia, y no que rompen con intención la demanda. Ya se empieza a ver mucha debilidad por parte de la oferta. Entonces es en el momento en donde yo estoy pendiente, porque ahí sí voy a estar pendiente, porque esto fue ahora, estoy pendiente de estos niveles, porque es un nivel en donde iban a hacer pullback, en algún momento iban a hacer pullback, y lo normal es que tenían que caer para confirmar de alguna manera esta distribución. Pero al ver que definitivamente no aguantan en esa zona, la salida la produzco en esa zona. Es decir, una vez el mercado más este pullback a esta línea de tendencia, los stops automáticamente se actualizan por encima de esta zona. Bueno, la que está acá, en estos niveles, el stop queda por encima de esta zona. Esta prácticamente queda en beneficio, un pequeño beneficio, y esta queda con la que tenías en esta zona, queda con stop por encima de esta zona. Al ver que rompen con intención y ver que definitivamente parecía que encontraban ventas en esa zona, los stops se actualizan por debajo de esta zona. Esta ya quedaba con algo de beneficio, esta prácticamente quedaba en break-even, y esta quedaba con algo de pérdida. En general, prácticamente en break-even todas las operaciones. Pero ¿qué pasa? Que ya en el momento que actualiza los stops por debajo de esa zona y el target de esta, rompen con intención y nos sacan del mercado. Lo que estamos viendo con este movimiento, con este último movimiento, es que no hay intención por parte de la oferta. Por algo actualizo los stops, porque es que si en estos momentos esta es una zona de venta y la oferta tenía que haber impuesto las condiciones, teniendo en cuenta de que esto era una distribución, lo más normal es que tenía que caer. Si hacía un movimiento como esto es porque definitivamente ya no había intención, no había fuerza por parte de la oferta. Entonces no vale la pena seguir en mercado cuando no vemos fuerza por parte de la oferta. Entonces lo que pasa en estos momentos es que ya tenemos que esperar mientras el mercado esté por debajo de estos niveles. Es interesante seguir pensando en ventas, como siempre lo he dicho, es interesante pensar en ventas, pero tenemos que ver nuevamente un agotamiento por parte de la demanda, porque fácilmente la otra semana el mercado podría romper esta zona. Entonces no vale la pena seguir manteniendo cortos, porque la situación en este momento no es favorable. En este momento precisamente no es favorable. Tenemos que ver una situación, una posible cuarta distribución en esa zona, que cada vez es menos probable, porque eso ya tenía que haber caído. Eso ya tenía que haber caído definitivamente, y ya lo que tenemos que esperar ahí es una posible ruptura de estos niveles. Así que en caso de que el mercado rompa estos niveles, ya las ventas deben de ser interesantes, y ya lo más probable es que el mercado venga a buscar, posiblemente venga a buscar estos niveles que están alrededor de los 3000 más o menos. Pero yo no confío tanto en esos niveles para buscar ventas. Podría, o sea, para buscar ventas sí, porque puede volver a hacer un pullback de esta zona para seguir subiendo. Pero ya para buscar ventas, para empezar a buscar estos niveles de los que hemos hablado, 2600, 2000, 2300 más o menos, ya es mucho más complejo. Ya es mucho más interesante en este caso permanecer fuera de mercado o buscar compras en caso de que el mercado supere por encima de estos niveles, que empezar a buscar cortos. Ya los cortos serían de pronto interesantes buscarlo en los máximos históricos, aunque no hace parte de mi estrategia, de mi análisis. Mi análisis, la búsqueda de cortos en mi análisis ya está a estos niveles, así que si el mercado la próxima semana rompe esos niveles, yo prácticamente me olvidaría de los cortos
y ya tocaría replantear otro análisis. Pero los cortos en estos niveles, hasta estos niveles son interesantes. Por encima de estos niveles ya dejaría de buscar cortos. Así que vamos a esperar a ver cómo la otra semana continúa esta presión con la que terminan los compradores. Si logran superar estos niveles alrededor de los 2970, 1980, si lo logra superar, ya sabe que lo más probable es que van a buscar los 3000. De ahí se pueda encontrar hacer un tipo de pullback nuevamente a esta zona para seguir subiendo, que podría ser lo más probable. Por eso es que no vale la pena seguir con corto en estos momentos, viendo cómo termina el mercado, y tenemos que estar pendientes entonces ya de qué hagan los compradores en estos momentos, o la otra semana, en las próximas sesiones. Así que más o menos ese sería como el resumen de lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede pasar en este momento en el mercado. Vamos a estar actualizando de todas formas si el mercado supera o si los compradores llegan a superar esta zona, pues pienso que ya las ventas por mi parte no son interesantes y daría por terminado el análisis que venía planteando originalmente. Así que bueno, espero que esto les haya servido. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.